Lan San tiene Wattpad. Capítulo 3. Shorts. Lan Zigen escucha un ruido en el cuarto de Lan San. Así que se dirige hacia su habitación para ver qué había pasado. Por un momento pensó que tal vez había aventado su celular contra la pared como aquella vez. Pero no tenía sentido. Ya le había comprado uno nuevo. Imagino varias cosas que pudieron ocasionar el ruido. Pero al entrar no se esperaba ver a su hermano tumbado en el suelo. Se encontraba viendo un punto fijo en el techo como si hubiera visto algo escalofriante. «¿Wani? ¿Estás bien?» Lan Zigen se encontraba algo preocupado. Esto era algo que nunca se le hubiera pasado por la mente. No sabía cómo actuar ante tal situación. Zigen pensó que esto de ser el hermano mayor era demasiada responsabilidad. Sí, dijo sin prestarle atención. «¿Por qué estás en el suelo?» Preguntó. «Estoy meditando». La situación se volvía cada vez más extraña para Segu-jun. ¿Meditando? ¿Debería hacer más preguntas? Comillas, pensó Zigen. Pero sabía que las respuestas que obtendría de Wani no le serán de mucha ayuda. De acuerdo. Te dejo. Cerró la puerta lentamente y se alejó de la habitación. No sabía si comentarle a Susufu sobre los comportamientos que Wani ha tenido últimamente. Aunque no sabría de qué forma explicarlo. Tal vez debería investigar este tema por su cuenta y luego pensar en si contárselo o no a Lan Qiren. Pero ¿qué era lo que le pasaba a Lan Wani realmente? Bueno, antes de que Lan San estuviera tirando en el piso. Él se encontraba sentado en su escritorio buscando un nuevo fanfic que leer. Había terminado la mayoría que estaba leyendo y necesitaba algo con que matar el tiempo luego de terminar todos sus exámenes. No estaba encontrando nada que le llame la atención. La mayoría de tramas era algo que ya había leído anteriormente. Quería algo más interesante que leer. Hasta que por fin dio con algo que tal vez resulte de su interés. Rules, escrito por la espada de Wani. Estaba por leer el resumen para al menos tener una idea de qué iba a tratar el fanfic. Pero le llegó un mensaje del grupo del curso. Mañana empezarán la clase de deportes. Asistir con la ropa deportiva asignada por la institución. Era un grupo en el cual nunca había hablado y tampoco pensaba hacerlo. Le parecía innecesario. Lo único que hacía era ocupar espacio por la cantidad de mensajes que enviaban sin sentido. No tenían nada más importante que hacer en sus vidas. Dejó de lado el grupo y empezó a leer la historia que había dejado hace unos segundos. Lan San, gimió Wei Wuxian mientras se aferraba a la mesa del aula de la escuela. Tan apretado, comentó Lan Wani aumentando el ritmo de las embestidas. Wei Jinak gemía con cada estocada que le daba el ojidorado. Realmente trataba de ser silencioso. Ya que estaba en la escuela y alguien podía escucharlos. Más rápido Lan jeje. La forma en la que Wei Jinak dijo su nombre hizo que Lan Wani se excitara de sobremanera. Afirmó su agarre sobre su cintura y empezó a meter su virilidad más profundamente llegando a tocar su punto dulce que hizo que Wei Wuxian empezara a gemir tan malditamente caliente. Oh Dios. Jeje más rápido. Pero ¿cómo habían llegado a copular el presidente de curso y el alumno rebelde? Lan San bloqueó su celular y lo dejó sobre la mesa suavemente. Luego intentó levantarse de la silla para ir hacia su cama y reflexionar sobre lo leído. Pero sus piernas fallaron y terminó cayéndose al suelo. No intentó levantarse. Ni moverse. Sabía que aún seguía en estado de shock por lo cual su cuerpo no respondería. Ni siquiera cuando su hermano entró al cuarto mostró reacción. Contestó con el modo automático de su cerebro. Últimamente a Lan San se le daba muy bien mentir. Según él, las excusas cada vez iban mejorando. Ahora, al menos, eran creíbles y no tenían repercusiones como aquella vez que Wei Jinak se alejó de él. Lan San cayó en cuenta de lo que había leído. Esto tiene que ser ilegal, pensó. Tales blasfemias no debían estar en una plataforma pública, en la que cualquier persona de cualquier edad pudiera entrar y acceder a la historia. Admitía que le intrigaba y estaba curioso por seguir leyendo el fanfic. Pero estaba mal. Esas cosas eran prohibidas. Debía sacar la imagen mental que se generó en su mente luego de leerlo. Estaba mal pensar en Wei Jinak en esa posición y haciendo tal acto obsceno. No es que estuviera mal hacer esas cosas. Pero estaba mal hacerlo en la escuela e imaginarse haciéndolo con él. Tan solo pensar en ellos hacía que su rostro se sonrojara. Ya había perdido la cuenta de cuántas veces se avergonzaba cada vez que leía un fanfic. No era su culpa que las personas imaginaran cosas tan locas para luego escribir fanfics.
¿De dónde sacaban tales cosas? Cuando se sintió con la fuerza suficiente se levantó y se dispuso a dormir. No quería que su mente pensara en más cosas de las que debe. En realidad no quería que su imaginación vuelva a generar una imagen de Wei Wuxian. Mañana todo volverá todo a la normalidad, pensó. Lan San tenía suerte. Todo volvió a la normalidad. Toda su mañana estuvo como de costumbre. No pensó de forma inapropiada a Wei Jinag y habló con él con normalidad al igual que antes. Pero obviamente es Lan San y la vida a veces le jugaba en contra. ¿Quién pensaría que una clase de deportes iba a arruinar su vida? Mejor dicho, ¿quién pensaría que unos malditos shorts iban a alterar sus hormonas? El uniforme deportivo era una remera blanca básica y unos shorts o pantalones según tu preferencia. Los shorts llegaban hasta un poco más arriba de las rodillas. Pero entonces, ¿por qué a Wei Jinag le quedaban tan cortos? Bueno, eso tiene una explicación. Wei Jinag estaba usando el mismo uniforme que el año pasado y obviamente no le quedaría igual que antes. Él había crecido. Por lo tanto, los shorts le quedaban más cortos y la remera estaba pegada a su cuerpo. Yang Chen le había dicho de comprarse uno nuevo. Pero Wuxian decidió usar el anterior y guardar el dinero para otras cosas. Total, todavía le quedaba la ropa del anterior año. Tal vez Wei Jinag no lo notaba. Pero esos shorts marcaban su redondo trasero y dejaban ver todos sus muslos regordetes que daban ganas de amasarlos. Y esa remera hacía ver lo delgada que era su cintura y la figura envidiable que tenía. Lan San sentía que iba a morir ese día. Era imposible no ver lo atractivamente que se veía Wei Wuxian. Pero para su desgracia no era el único que lo veía de esa forma. La mayoría de sus compañeros lo observaban embobados, mirándolo lascivamente. Porque por más hetero que fueras no podías decir que no se veía jodidamente lindo. Este iba a ser un día largo para Lan San. De acuerdo, atención. Dijo el entrenador cuando ya todos nos encontrábamos en el campus de la escuela. Comenzaremos con unos estiramientos y luego correrán 3 vueltas. ¿Seguidas está bien? Comiencen, hizo sonar el silbato. Todos comenzaron a calentar para empezar a correr y eso solo empeoraba las cosas. El cuerpo perfectamente tonificado de Wei Jinag se notaba con esa ropa. Su piel perfectamente bronceada y su pelo recogido con una coleta se veían demasiado bien. No quería mirarlo demasiado porque empezaría a tener pensamientos no sanos según Lan Wani. Cuando comenzaron a correr veía como todos sus compañeros corrían detrás de Wei Jinag solo para poder ver cómo sus glúteos se movían ante tal acto. Lan San estaba enojado. No solo por el hecho de que otras personas lo estuvieran viendo de forma obscena, sino que él también era parte de esas personas. No lo veía tan obviamente. Pero sus ojos no dejaban de ver cierta parte de su cuerpo. Decidió correr detrás de Wei Jinag para tapar la vista de los demás y tapar su propia vista. Aunque estaba lo suficientemente lejos para correr cómodamente. Aún así escucho los murmullos de sus compañeros quejándose. Ya no puedo verlo. Lan San no se sabe el nombre de ninguno de sus compañeros. Solo de los que están en el círculo de amistad de Wei Jinag y claramente los que lo miran de esa manera no son amigos de Wei Jinag. Omitiéndose el mismo. Claro está. SHH. No hables tan fuerte. Es Han Wang-hun. Te va a escuchar, dijo otro. Quería ver a Wei Wuxian. Está malditamente caliente. Lan Wani admitía eso. Aunque escucharlo de otra persona le parecía asqueroso. ¡Qué hipócrita!, pensó Lan San. No te lo niego. ¡Qué suerte de mierda! Ignoró los siguientes comentarios y se dedicó a seguir corriendo. Ya iban a terminar de correr, solo faltaban unos pocos metros. Normalmente, el primer día no practicaban ningún deporte. Era solo entrenamiento. Lo que deduce que esta clase durará poco. Eso era bueno. De acuerdo. Descansen ahora, formen parejas de a 2 y tomen una colchoneta y harán 2 series de 20 abdominales, dijo el maestro. Lan San, dijo Wei Jinag mientras se acercaba a él. ¿Hagamos equipo, sí? Tenía una sonrisa deslumbrante y alegre en su rostro. Se veía tan lindo. Perdón por pensar indebidamente sobre ti, se disculpó internamente Lan San. Wei Jinag se acostó en la colchoneta mientras yo sostenía sus pies para que pueda hacer los abdominales adecuadamente. Al empezar se le hizo bastante fácil y los hacía rápidamente. Pero con el tiempo empezó a cansarse y le costaba hacerlos. Veía cómo sus mejillas se teñían de un color rosado por la calor. Su respiración era agitada debido al cansancio. Tenía su boca entreabierta soltando pequeños jadeos cada tanto. Era una imagen tan ardiente. Lan San. Ah. Ya no puedo más. Wei Jinag gimió.
Lan San no supo cómo manejar la situación. En su mente se empezó a reproducir aquella escena del fanfic donde Wei Wuxian gemía su nombre mientras tenían relaciones. Sus orejas estaban súper rojas y al igual que prácticamente toda su cara. Mierda, pensó Lan Wani. Así es como con tan solo una frase salida de los labios de Wei Jinak podía alterar las hormonas de Lan San al tal punto de tener que fingir que se sentía mal y abandonar la clase. Porque si Lan San se había excitado con su voz y no solo eso había tenido una erección en mitad de la ejercitación. Por suerte su remera era lo suficientemente larga como para tapar la parte de su entrepierna. Solo tuvo que decirle al entrenador que no se encontraba bien y si podía ir a la enfermería. Ser el sobrino del director y el hermano del jefe de maestros tenía sus ventajas. Caminó rápidamente. Por no decir que literalmente corrió hacia el baño para encerrarse ahí. No había nadie. Ya que todos estaban en sus respectivas clases. No sabía qué hacer. No podía autosatisfacerse, estaba en el colegio y mucho menos pensando en Wei Jinak. Pero de igual forma sus pensamientos no lo dejaban pensar en otra cosa y su problema en sus pantalones empezaba a dolerle. ¿Ahora qué hago?, dijo. Estaba en un gran problema. Puede ser algo raro. Pero era la primera vez en la vida que Lan San tenía una erección. Nunca en sus 17 años de vida se había excitado. Así que no sabía cómo manejar este tipo de situaciones. Pensó en acudir a su hermano. Decirle que no se sentía bien y quería irse a casa. Pero la molestia en sus pantalones era demasiado grave. No tenía otra alternativa. Así que decidió salir del cubículo del baño. Trató de calmar su respiración y fingir que nada estaba pasando. Pero cuando abrió la puerta para salir, un balde de agua fría cayó sobre él. Literalmente. Lan San, ¿dónde est? Era Wei Jinak abriendo la puerta del baño al mismo tiempo que él, haciendo que chocaran. Wei Jinak sostenía un vaso con agua fría en su mano. Supuso que para dárselo a él. Pero al chocarse se lo terminó tirando sobre su ropa. Lan San, lo siento. ¿Estás bien? Pensé que tal vez tenías mucha calor. Así que quería traerte agua. Te busqué en la enfermería. Pero no estabas, dijo preocupado. No es nada. Estoy bien, dijo, viendo toda su ropa mojada. ¿Saben lo bueno de esto? A Lan San se le había bajado la excitación. ¿Quieres ir a la enfermería o llamo a Segu-jun? Wei Jinak trata de ayudar. Estaba bastante inquieto. No era normal que Lan San se sienta mal. Puedo ir solo. No te preocupes, necesitaba hablar con su hermano. Mejor dicho, quería pedirle un favor. ¿Seguro? ¿Puedo acompañarte? No quería dejarlo solo y si se desmayaba. Sí. Deberías volver o el entrenador se enojara. Lan San tenía razón. El entrenador rara vez dejaba que alguien se salga de su clase. Así que supuso que Wei Jinak se escapó para ver cómo estaba. Debía volver antes de que se dé cuenta. Está bien, suspiro rendido. Nos vemos luego de la clase o mándame un mensaje. MN. Fue al aula para buscar su ropa para poder cambiarse de uniforme por uno seco. Luego se dirigió a la oficina de Sigen. Debía resolver este problema antes de que pasara a mayores. Aunque no había nada peor que podía pasar luego del accidente de hoy. Bueno, en realidad sí. Que Wei Jinak se entere. Tocó la puerta y procedió a abrirla cuando escuchó el pase de su hermano. ¿Wani, pasó algo? ¿No tenías clase de deportes a esta hora? Lan Sigen pensó que por fin su hermano hablaría de que lo tiene actuando tan extraño. Sí. Pero decidí irme. Lan San nunca se saltó ninguna clase. Esto empezó a preocupar por segunda vez a Lan Sigen. ¿Te pasó algo? ¿Te sientes mal? Preguntó. No. Quería pedirte algo. ¿Pedirme algo? Pensó Segu-jun. Lan San no es el tipo de persona que pide un favor y menos a él. Sí. ¿Qué necesitas? Debe haber una buena razón para que lo haga. Me quiero eximir de la clase de educación física. Sigen se confundió el doble de lo que ya estaba. ¿Pero por qué? No me gusta, 3 palabras que nunca había escuchado juntas. Lan San nunca había dicho que no le gustaba algo. Decía cosas parecidas. Pero siempre explicaba la razón del porqué. En este caso no había una explicación, acompañaba. Era solo esa frase. Así que Sigen necesitaba sacar el contexto de todo esto. ¿No te gusta? ¿Wani, está pasando algo que quieras decirme? No, en el lenguaje de Wani era un sí. Pero no te lo quiero decir. Wani, no te puedo eximir de una clase sin una razón. El hecho que no te guste no es una justificación, debía haber una razón y Lan Sigen la iba a conseguir. Me siento mal, dijo Lan San. Sigen pensaba que a veces su hermano parecía tener 5 años.
Se veía muy tierno intentando mentir. ¿Qué tienes? Le siguió el juego. Me duele la cabeza, si le dolía algo realmente iría a la enfermería. Incluso Wani podía fingir que no le dolía nada con tal de no perder la clase. Puedes ir a la enfermería, dijo firmemente. Vio como Lan San suspiró y se estaba enojado. Dime la razón por la que quieres eximirte, le preguntó otra vez Segu Jun. Hermano. Lan San sabía que no podía mentir en esta ocasión. Así que prefirió callar. Buscaría una solución a su problema. Él solo me voy. Se levantó y salió de su oficina. Wani. Sigen sabía que se había enojado. Pero no podía cumplir un capricho de su hermano. Así como así. Cada vez estaba más perdido que antes. ¿Será la pubertad tardía? Pensó. Y ahí estaba Lan San. Mirando su celular desde el escritorio. Pensando si hacerlo o no. Tenía una idea rara. Será leer el fanfic que había dejado anteriormente. Pero solo para saber sobre cómo eran las relaciones sexuales entre dos personas del mismo sexo. En el colegio solo le enseñaban sobre la reproducción humana entre un hombre y una mujer y las maneras de cuidarse ante esta. Pero nunca tocaron el tema de cómo era en el caso de dos hombres o dos mujeres. Sabía que Wattpad no era el mejor lugar para aprender sobre estos temas. Pero también era una forma de superar su excitación cada vez que ve a Wei Jinag. Será con fines educativos, se dijo a sí mismo Lan San. Lan San, estamos en el colegio. ¿Realmente lo haremos aquí? Comillas, coma. Pregunto. Pero Lan San no soportaba más. Había tenido una erección viendo a Wei Jinag con el traje de porrista. Había deseado hacerlo con él desde que lo vio en el partido. Wei Jinag se vería lindo de porrista, pensó Lan San. Asume las consecuencias, dijo Lan San subiéndolo a una de las mesas de las aulas. Las cuales estaban vacías. Todas las personas estaban en el estadio del colegio por la competición que se estaba llevando a cabo. Lan jeje. ¿Acaso está rompiendo las reglas? Dijo Wei Jinag de forma juguetona. Lan San lo tomó de su redondo trasero amasándolo con tanta desesperación. Wei Jinag no pudo evitar gemir ante el toque de Lan Wani. ¿Desde cuándo respetas las reglas? Era cierto, Wei Jinag rompía las reglas cada día, ya sea algo pequeño o grave. Solo que la institución se cansó de llamarle la atención. No había solución que funcionara. Lan San en un rápido movimiento tomó la cintura de Wei Jinag y lo dio vuelta, quedando su pecho contra el escritorio y su bonito trasero a su disposición. Subió su falda para encontrarse con la lencería que estaba portando este. ¿Te gusta? Preguntó. Eran unas bragas color rojo con encaje que estaban volviendo loco a Lan San. Recuerda que no seré amable, le dijo a Wei Jinag. Nunca te pedí que lo fueras, respondió. ¿A Wei Jinag le gustaría usar lencería? Pensó. Ignoró sus pensamientos sucios y continuó. Corrió a las bragas a un costado para poder tener una vista de su entrada. Agarró sus nalgas para separarlas y presenciar su agujero con más claridad. Llevó 2 dedos a la boca de Wei Jinag. Chupa, le ordenó. Luego de llenar de saliva ambos dedos los dirigió hacia su entrada rosada. Los introdujo bruscamente sacándole un quejido al ojigris. Empezó a mover sus dedos en su interior cada vez más rápido, a Lan San más. Más, gemía Wei Jinag desesperadamente. Así que atacó su petición. Sacó ambos dedos cuando creyó que ya estaba lo suficientemente preparado. Liberó su pene de sus pantalones, el cual ya estaba erecto con un poco de presemen en él. Esto es demasiado detallado, era vergonzoso leerse así. Mismo haciendo esto, colocó su miembro en la entrada de Wei Jinag y lo fue metiendo lentamente, a Lan San. El ojigris había olvidado cuánto amaba el pene de su novio. Cuando lo introdujo por completo empezó a moverse cada vez más rápido y los gemidos de Wei Jinag cada vez eran más fuertes. sh. ¿Que alguien puede escucharnos?, le dijo Lan San dando estocadas fuertes a Wei Wuxian. Lo hacía a propósito, obviamente. Sé que amas escucharme gemir por más, Lan jeje, dijo con una voz tan pornográfica que volvió loco a Lan San. Empezó a dar embestidas cada vez más salvajes creando un sonido tan sucio de sus cuerpos chocando. Esto tiene un fin educativo, se repetía Lan San. En su mente. Jeje lo hace también, gimió Wei Jinag. Eres tan jodidamente sexy, comentó Lan San. Profundizó sus estocadas encontrando el punto dulce de Wei Jinag. Golpeó en esa parte varias veces repetidamente hasta que no aguantó más y se vino dentro de Wuxian y el ojigris se corrió manchando el escritorio de su semen.
Está prohibido tener relaciones en la institución. Está prohibido besarse dentro de la institución. Lan San ha roto varias reglas, le dijo Wei Jinag. Las rompería solo por Wei Jinag. Volvió a dejar el móvil de lado. Esta vez no se cayó. Esta vez se tumbó al suelo por su propia cuenta. Analizo lo que acaba de leer y lo superó bastante bien. No sé éxito ni nada. Sabía que iba a ser otra cosa cuando vea a Wei Jinag en persona. Pero estaba bien de momento. Guan Yi entró Sigen a su cuarto. Lan San pensó seriamente en ponerle seguro a la puerta. Sigen ya ni se inmutó al verlo en el suelo. Cada cosa que hacía ya le parecía normal por más rara que fuera. ¿Sí? Pregunto. Pensé sobre lo que dijiste y puedo dejar que faltes solo una semana a las clases de deportes. Lan Sigen pensó que su hermano tal vez tenga una buena razón para querer faltar y al ser una de las inexistentes veces que Lan San le pedía un favor. No pudo negarse. Ya no es necesario. Lan San sentía que ya nada lo podía afectar. Ya lo había superado. Al igual que el beso. ¿Seguro? Cuestionó Lan Sigen. Recordó cómo Wei Jinag había gemido su nombre mientras hacía los ejercicios y sus orejas se volvieron a ruborizar. No. Si lo quiero, se apresuró a decir. Lan San necesitaba esa semana libre. Está bien. Yo lo hablaré con el entrenador. Sonrió ante la reacción de su hermano. Le ayudó bastante esa semana buscando distracciones. Porque cuando estaba en su casa una ducha fría solucionaba sus problemas. Pero en el colegio era otra cosa. Así es como Lan San superó otro obstáculo que le puso Wattpad. O al menos supo sobrellevarlo. Cada vez que su mente empezaba a tener pensamientos obscenos trataba de distraerse jugando Candy Crush. Lan San ya iba por el nivel 20 en una semana.